En el año de 1991 nació la categoría B, siendo una nueva división para que ciudades intermedias como municipios de Colombia tengan fútbol profesional, para la formación de futuras estrellas del fútbol nacional como la entretención de sus habitantes. Con el apoyo de la extinta entidad financiera Concasa, en ese mismo año se jugó la primera edición, siendo el Envigado Fútbol Club el primer equipo ascendido a la primera división. Mientras que en el año de 1992 el Real Cartagena fue el primer equipo en descender a segunda división. Hola, los saluda el jefe de los deportes, tops, curiosidades y más. En este video hablaremos de los equipos del fútbol profesional colombiano que jugaron la primera división y no volvieron desde su implementación desde el año de 1991, pero antes de comenzar, si son de países como México, Argentina o parte de Latinoamérica, permítame contarles que Colombia se ha cambiado con el pasar del tiempo su sistema de ascenso y descenso. De 1991 al 2005 ascendía solamente el campeón de dicha categoría, del 2006 al 2014 el subcampeón de la B tendría un partido de promoción a partido doble contra el penúltimo del promedio. Solamente con este sistema han ascendido dos equipos: Patriotas de Boyacá en el año 2011 y el Fortaleza Fútbol Club hoy CEIF en el año 2013. Del 2015 y 2016 ascendían los ganadores de los cuadrangulares semifinales para jugar la final, ya que con este sistema regresaron dos equipos históricos, siendo el Atlético Bucaramanga y el América de Cali en esos años, y en 2017 se volvió a cambiar, siendo dos torneos con cupo a la gran final. En caso del subcampeón de la final de año o el otro equipo mejor de la reclasificación, tendrá que jugar un repechaje contra el mejor equipo ubicado de la reclasificación. Solamente se jugó dicho partido en los años 2019 y 2022, como dato curioso. En el año 2021 hubo 3 ascensos y descensos en un solo año, en el torneo Apertura y Clausura. Y mientras que el descenso de 1992 al torneo de nivelación de 1995 descendía el último equipo de la tabla general, y desde el campeonato de 1995-96 al 2022 se implementó el sistema de descenso por promedio, similar al de Argentina, de forma heredada al equipo ascendido. Solamente hubo 2 perdedores del partido de promoción, siendo el América de Cali en 2011 y el Cúcuta Deportivo en 2013. Bueno, sin más aburrimiento, iniciamos. Oh man, this is a tragedy for Chelsea. This is horrid. Oh my God. En este lugar iniciamos por la región Caribe con el Deportivo Unicosta de Barranquilla, que después de su ascenso en el campeonato de la B de 1996-97 fue el ganador del cuadrangular final. La DIMAYOR aprobó la creación del torneo de adecuación dentro del campeonato de primera división y segunda división, esto para ambos campeonatos. El Unicosta fue ubicado en el grupo B con Millonarios, América de Cali, futuro campeón, y el Deportes Tolima. La U de la Costa ganó en la última fecha al Ballet Azul en la capital colombiana, 2-3, salvándose del descenso, ya que en el clásico cafetero entre el Deportivo Pereira y el Once Caldas, el Blanco de Manizales mandó a la B por la mínima por 0-1, en la Perla de Otún ante su gente, siendo el primer descenso para el cuadro mantecaña. Mientras que en el año de 1998, con el formato anual, cuadro de la U de la Costa obtuvo goleadas a favor como en contra, siendo en casa contra el Unión Magdalena por 7-2, y en Medellín contra Atlético Nacional perdiendo de visita por 6-0, ubicándose en el último lugar con 37 puntos con promedio de 0,833. Tras su descenso, el empresario Enrique Chapman, dueño del equipo, le cedió la ficha al municipio de Soledad, municipio cercano con Barranquilla, para crear el Club Deportivo Soledad para la segunda división en 2 temporadas, 1999 y 2000, pese a que sus partidos se jugaron en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla, que a la postre también desapareció. Para no aburrirnos, el club contó con sus filas al jugador Iván René Valenciano en sus filas en el año de 1998, como algunos partidos jugados, siendo en la ciudad de Santa Marta, por un castigo de la DIMAYOR por invasión al campo en un partido contra el Atlético Huila, y Barranquilla, tanto en el Romelio Martínez como el Metropolitano. Bueno, sigamos. Oh man, this is a tragedy for Chelsea. This is horrid. Oh my God. Y del Caribe colombiano nos vamos a la región de la Orinoquia, para conocer el paso del equipo de los Centauros de Villavicencio. Mismo año de su creación ascendió a primera división, ganándole la final de año contra el Alianza Petrolera para la Copa Mustang del año 2003. En ese año, se metió a los cuadrangulares semifinales en el torneo Apertura, incluyendo la victoria ante Atlético Nacional por 2-3, en el estadio Atanasio Girardot. En ese mismo torneo, en el todos contra todos,
ya que en los cuadrangulares semifinales de la Apertura, ubicándose en el grupo B con Junior de Barranquilla, futuro subcampeón, Deportivo Pereira, y Millonarios fue último con 7 puntos. Pero en el torneo Clausura le fue muy mal, siendo último con 17 puntos del todos contra todos y descendiendo con el promedio de 1,089. Años después, en el año 2011, se mudarían a la ciudad de Popayán, naciendo el Universitario de Popayán representando al departamento del Cauca, para después en el año 2019, nuevamente se mudarían a la ciudad de Cali, para refundar al extinto Boca Juniors de Cali, que jugó en la era del Dorado hasta el año de 1957. Oh man, this is a tragedy for Chelsea. This is horrid. Oh my God. Nos regresamos a la región Caribe, para conocer al Uniautónoma Fútbol Club, equipo de la universidad privada, Universidad Autónoma del Caribe en la ciudad de Barranquilla, creado por iniciativa de la polémica rectora del alma mater la argentina colombiana Silvia Gete, ex vedette y ex bailarina para adultos. En sus inicios el equipo jugaba en el municipio de Sabana Larga Atlántico en la B por protestas del Junior, para no usar los estadios del Romelio Martínez como el Metropolitano Roberto Meléndez, pese a que ambos escenarios son de propiedad de la alcaldía de Barranquilla. Tras su ascenso a Primera División, después de un diálogo entre ambas escuadras para que los Delfines del Caribe jugaran sus partidos en el Estadio Metropolitano. En el torneo Apertura del año 2014 fueron antepenúltimos con 17 puntos y en el torneo Clausura en ese mismo año en el mismo lugar con 18 puntos, obligando a jugar el partido de promoción ante el Deportes Quindío, subcampeón de la B, empatando en la ida en Armenia, 0-0, y en la vuelta en Barranquilla ganaría por 2-0, permaneciendo en Primera División. Con el cambio a doble descenso para el año 2015 los Delfines del Caribe fueron penúltimos con 15 puntos en el torneo Apertura, sellando su descenso en el torneo Clausura en el 16º lugar con 22 puntos con el promedio de 0,946. Después del descenso, la Universidad Autónoma del Caribe vendió su ficha a la familia ítalo-colombiana San Giovanni, antiguos dueños de la América del Cali, naciendo el Orso Marzo primero jugando en Palmira para después jugar en Barranca Bermeja desde el año pasado. Oh man, this is a tragedy for Chelsea. This is horrid. Oh my God. Nos vamos a Bogotá, la capital de Colombia, para conocer a Tigres Fútbol Club, fundado en el año 2016 por órdenes de la Superintendencia de Industria y Comercio, para cambiar de nombre de Expreso Rojo, por ser asociado al Club Independiente Santa Fe. Mismo año ascendió por ser el ganador del cuadrangular semifinal del grupo, acortándole las alas al Deportivo Pereira, para ascender a Primera División tras ser subcampeón de la B. Jugó la Primera División en la ciudad de Bogotá, ya que jugaba en la B en el municipio de Soacha, municipio cercano a Bogotá, porque el estadio Luis Carlos Galán no cumple con los requisitos para albergar partidos de Primera División, obligando a jugar sus partidos en el Estadio Metropolitano de techo de la capital colombiana, tanto en el torneo Apertura, antepenúltimos con 19 puntos, como en el Clausura, ubicándose en el 12º lugar con 26 puntos con el promedio de 1017, aunque se dio el lujo de ganar al Atlético Nacional en el Estadio El Campín por la mínima, 1-0. Actualmente juegan en la Segunda División. Oh man, this is a tragedy for Chelsea. This is horrid. Oh my God. Y para cerrar con la lista, con los equipos con debut con despedida. Siendo el equipo del Itagüí Leones Fútbol Club, tras 2 intentos fallidos, bajó como Deportivo Río Negro en los años 2001 y 2008, este último perdiendo ante el Envigado Fútbol Club por el partido de promoción, tras su salida al municipio de Río Negro, jugando en el municipio de Bello, municipio cercano a Medellín, y Turbo, en el Urabá antioqueño, siendo su sede permanente en el municipio de Itagüí. Tras la salida de Águilas Doradas a mitad del año 2014, tras ganar el torneo Apertura del torneo de ascenso en 2017 para después ser subcampeón de la gran final con el Boyacá Chico, ascendió por ser el mejor de la reclasificación. Tanto en el torneo Apertura como en el torneo Clausura le fue muy mal por ser último de ambos torneos con un pobre promedio de 0,949. En la última fecha le cortó las alas al Atlético Nacional en un partido clave para meterse a los playoffs, empatando 2-2, echándole una mano al Independiente Santa Fe, que este último le ganaría en el clásico a Millonarios, 0-3, de visita. Ahora vamos con los clubes históricos hasta la fecha de edición del video que no han ascendido. Meras risas, meros recuerdos, que falla que te haya sido. Con tantos sueños que teníamos en mente, usted sabe que siempre los llevaremos en nuestro corazón. La buena.
Vayámonos al Valle del Cauca para conocer la historia del extinto Cortuluá, que este equipo jugó 5 veces la categoría de oro en diferentes etapas, 1994 al 2004, en su primera etapa en el año 2001 fue el ganador del torneo Apertura, asegurando su cupo a la Copa Toyota Libertadores del año 2002, pese que en ese año estuvo a punto de jugar la gran final, pero el poderoso de la montaña le cortó las alas al equipo Corazón del Valle. 2010-2015 al 2017, en el año 2016 para el torneo Apertura también estuvo a punto de jugar la final, pero nuevamente el Deportivo Independiente Medellín le cortaría nuevamente las alas para jugar la final del torneo Apertura de ese año. Y el año 2022 siendo su última aparición en la primera división por decisión del dueño del club Ignacio Martán a inicios del año pasado se mudarían al municipio de Palmira, municipio cercano a Cali, renombrándose como Internacional Fútbol Club de Palmira. Meras risas, meros recuerdos, que falla que te haya sido. Con tantos sueños que teníamos en mente, usted sabe que siempre los llevaremos en nuestro corazón, la buena. Nos iremos a la ciudad fronteriza con Venezuela, encontrándonos al Cúcuta Deportivo. Dicho club apareció en la escena del fútbol profesional en los años 50, teniendo buenas campañas como el subcampeonato de 1964 y su primera estrella del torneo Clausura del año 2006, teniendo un buen papel en la Copa Toyota Libertadores del 2007 llegando a semifinales. Estando en diferentes etapas en Primera División, 1950 a 1953, 1955 al torneo Nivelación de 1995, 1996, 97, 2006 al 2013, 2015, y 2019 al 2020. Teniendo un anti-récord de 4 descensos, 3 de forma deportiva y 1 de forma administrativa, ya que en ese año por los problemas financieros como administrativos por parte de su dueño José Augusto Cadena, ha tenido problemas con equipos como el Atlético Bucaramanga, Patriotas de Boyacá, y ahora con el cuadro Motilón, tanto en su historial oscuro con peleas con la hinchada como de los políticos tanto de la ciudad bonita como de la ciudad Motilona. A mitad del año 2022 regresó al rodeo, pero esta vez en la B donde actualmente juegan. Meras risas, meros recuerdos, que falla que te haya sido. Con tantos sueños que teníamos en mente, usted sabe que siempre los llevaremos en nuestro corazón, la buena. Ahora vamos al eje cafetero, ubicándose en el departamento del Quindío, motor de la economía del café como turístico, siendo el Deportes Quindío de la ciudad de Armenia, teniendo mejores campañas siendo los subcampeonatos de 1953 y 1954 como su primera estrella, en el año de 1956 como su gran campaña del torneo Adecuación de la Copa Mustang 1996-97, que estuvo a punto de jugar la gran final. Como de 1998, teniendo 2 apariciones en la extinta Copa Conmebol de los años 1998 y 1999. Teniendo diferentes apariciones en Primera División, 1951 al año 2000, 2002 al 2013, y el torneo Clausura del 2021. El Deportes Quindío tiene problemas con su dueño Hernando Ángel, que prefiere usar al equipo como chequera personal con los dineros que llegan de la televisión como de taquilla que invertirlo, ganando peleas con la hinchada hasta con la alcaldía de Armenia propietaria de la ficha del club Cuyabro, aislando a las nuevas generaciones de hinchas. Meras risas, meros recuerdos, que falla que te haya sido. Con tantos sueños que teníamos en mente, usted sabe que siempre los llevaremos en nuestro corazón, la buena. Para cerrar este video tenemos al Real Cartagena de la ciudad heroica de Colombia, fundado en el año de 1971, en medio de la popularidad del béisbol y del boxeo en esa ciudad. Su primera participación fue en el año de su creación con la ficha del Atlético Bucaramanga, ya que junto al Independiente Medellín, siendo el Oro Negro, se mudaron temporalmente a diferentes ciudades como Cartagena de Indias y el municipio de Barrancabermeja. Después de la recuperación del cuadro leopardo en el tema económico 21 años después, volvió a participar de la primera división con la ficha del extinto Sporting de Barranquilla, que lo tienen hasta el día de hoy. Participó en la Copa Mustang de 1992. En ese mismo año, descendió a la segunda división convirtiéndose en el primer equipo colombiano bajo este sistema. Tras 7 años de ausencia volvió a la primera división entre los años 2000 al 2002, estuvo a media tabla para no descender, pero en el año 2002 descendió por segunda vez a segunda división. En el año 2004 ascendió a primera división, ya que en el torneo Clausura del año 2005 jugó la final contra el Deportivo Cali, perdiendo en la ida como en la vuelta.
Nuevamente en el año 2007, descenderían a la segunda división tras su ascenso en el año 2008, volvería a primera división entre los años 2009 al 2012, en el torneo clausura del año 2009, estuvo en los cuadrangulares semifinales ubicados en el grupo A con el DIM, futuro campeón, Junior de Barranquilla, su rival cercano, y el Deportivo Pereira ubicándose en el último lugar con 4 puntos. Ya en años venideros en el año 2012, descenderían a segunda división para no jamás volver, esto a que su antiguo presidente Rodrigo Rendón ha dado palo al manejo del equipo, incluyendo los manoseos de políticos desesperados para que el club vuelva a primera división. Incluyendo la maldición del jugador paraguayo Digno González, en ese mismo año jugó para el Atlético Huila en el torneo Apertura con 3 goles, esto debido a que su mujer estuvo embarazada con una deuda de $6.000 equivalentes a 526.600 pesos colombianos. Aunque en este año la maldición está rota desde julio de este año como adquisición de la agencia de futbolista de nombre Colombia Gol. El cuadro heroico estuvo a punto de jugar el repechaje el año pasado entre el perdedor entre Llaneros Fútbol Club y el cuadro Samario del Unión Magdalena en el final de año de la B, se espera muy pronto que regresen a primera división. Aunque antes de despedirme a la Dimayor está muy permisiva con los clubes chicos que tienen la gran tajada económica con lo que ganan en los derechos televisivos, sin hacer un proyecto deportivo serio, eso sí se deberían implementar la tercera división como la cuarta división, incluyendo profesionalizar las ligas departamentales con copa regional en que cada región de la geografía colombiana. Para castigar a esos equipos que en lugar de usar la primera vez como una oportunidad para jugar en primera división lo usan como su zona de confort, donde venga a implementar este sistema imitando a Brasil o a Inglaterra, se deben motivar para jugar en diferentes categorías profesionales, incluyendo la mejoría del fútbol colombiano. Bueno gente, hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó puedes suscribirte al canal y dar like, comenta en los comentarios una duda, estaré muy atento. Comparte este video con tus amistades, nos vemos en la próxima, adiós. En el año 2001 se jugó un triangular de promoción jugado en la ciudad de Cartagena de Indias entre los equipos de Atlético Bucaramanga, Cúcuta Deportivo y el Unión Magdalena. Este último fue el ganador de dicho torneo express. A la fecha de edición del video el Envigado Fútbol Club descendió a segunda división, pero habrá un video sobre los equipos colombianos descendidos a segunda división desde el año de 1992 en adelante. Por su comprensión muchas gracias.